Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación colectiva de la población, de los chilenos, que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. El Plan Z fue un documento elaborado por la Unidad Popular y distribuido entre altos personeros del gobierno de la Unidad Popular. Y cuando los militares tomaron el poder lo encontraron y le pidieron a un grupo de periodistas del cual yo formaba parte que analizara toda la documentación que había encontrado. El historiador Gonzalo Vial reiteradamente ha dicho que el Plan Z es auténtico, porque él lo recibió también en el mismo grupo en que yo estaba. Y el Plan Z lo que contemplaba era justamente para el 19 de septiembre de 1973 una acción criminal para eliminar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El Plan Z basta leerlo y ha sido publicado profusamente para darse cuenta de que es un documento genuino que se ponía en distintas alternativas, y una de esas alternativas era la toma del poder por las fuerzas de la Unidad Popular, que iba a tener lugar tentativamente el 19 de septiembre del 73 y que iba a partir con el asesinato de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Así que ese es un plan auténtico, documentado, que existe, que físicamente hay ejemplares y que ha sido autentificado por historiadores de prestigio como Gonzalo Vial. Tenemos cada vez más testigos de Cuba, de los aparatos de seguridad de Fidel Castro, que están saliendo a contarla firme. Gente que salió arrancando del mismo régimen que se quería imponer en Chile. Gente que fue importante en el régimen cubano. Gente del Círculo de Hierro. Así que empecemos por esta entrevista que se le hizo al señor Juan Vives, que fue ex agente de la seguridad del Estado del régimen de Castro, que ahora se encuentra se encontraba exiliado en Francia porque falleció hace 4 años. Y veamos cuáles son sus declaraciones respecto de lo que fue el Plan Z en Chile. La pregunta del periodista: señor Vives, usted publicó en Francia su polémico libro El Magnífico, que ha sido un éxito de ventas y que será publicado en varias lenguas. En él declaró que le quedaban cosas por contar. Entre ellas se encuentra el Plan Z. ¿Podría explicarnos en qué consiste? Juan Vives: el Plan Z forma parte de uno de los secretos mejor guardados del comunismo cubano. Si por la parte castrista solo eran un puñado de hombres situados como de alta seguridad, con acceso a los más altos secretos de Estado, los que estaban al corriente de esta operación, por la parte chilena solo un pequeño grupo sabía que tenían que estar listos para defender al socialismo chileno sin más explicaciones. En resumen, Fidel planificó un levantamiento popular con el apoyo de ciertos sectores militares chilenos que seguían fieles a Salvador Allende para implantar el socialismo por las armas. De esa manera se confortaban las ideas del líder máximo de implantación del comunismo por la fuerza y se continuaba con las ideas guevaristas de revolución continental y antiimperialista. Curiosamente, Fidel se había desembarazado del Che por orden de los soviéticos, pero como la muerte del argentino tuvo una repercusión internacional, como buen oportunista,
se montó en el tren en marcha y se convirtió en más guevarista que el Che. De todas maneras, para Fidel no contaba una contradicción más. Sus sueños de convertirse en el líder indiscutido de América Latina lo impulsaban a los proyectos más descabellados. Desde la toma del poder en Chile por Salvador Allende, se sabía que con solo un tercio del electorado a su favor no podría forzar la historia e imponer un régimen totalitario como el de Cuba, ni tampoco si él lo quería. Había prácticamente que obligarlo para que radicalizara el régimen. Los informes y los análisis que llegaban a La Habana diariamente predecían que tarde o temprano se vislumbraba un golpe de Estado militar financiado por el gobierno de Estados Unidos de América y que la CIA mantenía una presión enorme. A pesar de que los análisis detectaban que los izquierdistas que formaban el apoyo a Allende en diferentes organizaciones no se consideraban como fiables para lanzar una revuelta popular, como se pudo comprobar posteriormente, Fidel seguía rumiando su plan. Periodista, ¿estuvieron involucrados en el Plan Z algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Chile? Existieron una serie de intercambios entre Fidel y la más alta dirigencia de Allende y algunos de los hombres de mayor confianza del presidente para preparar el viaje de militares chilenos a La Habana. El pretexto inicial fue la visita de la fragata insignia de la Marina Esmeralda y en la misma ocasión la de 40 altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas representativas de los diferentes cuerpos armados. Durante la visita se trataría de comprometer o comprar la fidelidad de los hombres que se suponía que podían jugar un papel importante en la realización del complot, algunos apoyando el levantamiento sobre pretexto de respetar la Constitución y otros que garantizaran su neutralidad en defensa de la supuesta soberanía nacional. Los informes que se recibían eran claros. La Marina y la aviación estaban dirigidas por oficiales formados en academias militares americanas, utilizaban material americano y respondían a los Estados Unidos de América en cualquier tipo de conflicto. En cuanto al ejército de tierra, los análisis divergían. Se trataba de un cuerpo armado de tradición prusiana y este era el flanco por donde se debía ejercer la presión. Conjuntamente con el navío Escuela Esmeralda, vendrían por avión 40 altos oficiales de los diferentes cuerpos, bajo el mando del general chileno Anaya Castro. Por la parte cubana se escogieron los 40 más altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba, que según Fidel tenían que adoctrinar a los militares chilenos y convertirlos al socialismo. Dulce eufemismo. Por la parte cubana encabezaban este grupo de adoctrinadores. Eran los generales Arnaldo Ochoa, que después fue fusilado por tráfico de drogas, Cienen Casas Rafael del Pino, ex jefe de la aviación exiliado en Miami, Víctor Draque, López Cuba, Guillermo García, Furri, Ramiro Valdés, Leopoldo Sintra, Tortolo, Ulises del Toro, Diocles Torralba, además de civiles como el presidente Osvaldo Dórtico, Carlos Rafael Rodríguez, Armando Hart, Pedro Miret, Montaner, en fin. La flor y nata del ejército cubano y de los miembros del buró político del Partido Comunista. Antes de la llegada de la delegación se sabía mediante las instrucciones recibidas que los objetivos principales eran dos personas claves. El coronel Roberto Super, que dirigía la brigada de tanques de Santiago de Chile, y hombre que tenía en sus manos la plaza y que podría garantizar la continuidad del régimen. Nada podía hacerse sin el apoyo del regimiento de tanques. Fidel dijo que él se encargaría personalmente y que sería secundado por el general cubano López Cuba, que sería la sombra de Super durante su estancia en la isla. El otro personaje indispensable era el general Augusto Pinochet, que él, Castro, propondría a Salvador Allende como jefe del ejército en Santiago de Chile. Esta era otra de las llaves para garantizar los proyectos del Plan Z. En segundo orden de importancia estaban los coroneles chilenos Jaime Satay y Leonidas Rodríguez. En cuanto a la Marina de Guerra, Fidel declaró que era una pérdida de tiempo ocuparse de ellos ya que estaban demasiado influenciados por los americanos y que los complots de la CIA estaban en gran parte basados en este cuerpo armado. Agregó que sería el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, Aldo Santamaría, quien se ocuparía de ellos, pero sin gran interés, solo se debían obtener informaciones. Super tuvo la atención directa de Fidel, con el que se reunió en varias ocasiones y hasta cogieron una tremenda borrachera, pues pasaron toda una noche tomando vino chileno. Fidel consideró que había adoctrinado a Super y que tenía Santiago de Chile en sus manos, con el apoyo de la brigada de tanques. En lo que respecta a Pinochet, Raúl y Fidel se reunieron varias veces con él en encuentros de varias horas cada uno, y tuvo conciliábulos particulares con ambos líderes cubanos, a tal punto que circuló la noticia que Fidel y Raúl lo habían reclutado. A partir de 1970, en Cuba el dinero entraba por tuberías. La libra de azúcar, que valía 6 centavos y medio de dólar,
subió de un golpe a 67.50 centavos de dólar. La cuenta fue rápidamente hecha por Fidel. 5.500 millones de dólares que le daba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como ayuda, y la zafra azucarera que produciría hasta 19.000 millones de dólares, con una zafra en 1970 de más de 8 millones de toneladas. El líder máximo se mostraba generoso al extremo, y hasta el último aprendiz de revolucionario que pasaba por la isla salía con los bolsillos llenos. El pueblo pasaba carencias y necesidades, pero Fidel regalaba y financiaba cuanto movimiento antiamericano existía, pagando a precio de oro los servicios rendidos. Pinochet aprovechó bien esa oportunidad. Ojo en ese punto, porque si quieren saber de dónde salió las plata que no pudo explicar la familia Pinochet, pregúntenle a Fidel Castro. Otra fuente del dinero sucio que puede haber caído en los bolsillos de la dictadura chilena fueron las 50.000 toneladas de azúcar que Fidel regaló a Chile. Al final fueron Pinochet y sus camarillas quienes aprovecharon los excesivos regalos del dictador cubano. Todos los servicios de seguridad estaban en tensión máxima ante la llegada de la delegación chilena, la que se hospedaba en el hotel Habana Libre. Evidentemente todas las habitaciones, así como las suites, fueron objetos de un minucioso trabajo de la contrainteligencia, Departamento G, donde se implementaron sistemas de escucha por todos lados. Cada noche se le tenía que entregar a Fidel un resumen de las conversaciones entre los militares chilenos y destacar los puntos más importantes. Se organizaron unas maniobras militares de gran envergadura en la provincia Pinar del Río, en donde participaron las fuerzas de aire, mar y tierra. Querían impresionar a los chilenos con todo el armamento soviético con que se disponía, que en aquella época era impresionante, hasta para un gran país como Chile. El hotel fue vaciado de todo personal y se llenaron las 3/4 partes del mismo con agentes de seguridad que fingían ser clientes. Periodista, ¿usted tuvo la oportunidad de encontrar personalmente a Pinochet? Bueno, ese es otro punto, pero hay una parte de este artículo que me parece maravilloso, que dice que el tiempo transcurrió y 3 meses antes del golpe de estado de Pinochet hubo el intento llamado Tancazo, cuando Super intentó atacar el Palacio de la Moneda y casi logró perpetrar el golpe. Fidel se puso como loco y pidió que le remitieran todas las informaciones y las grabaciones de la visita. Trató a Super de hijo de puta cuando mandó a llamar al general cubano López Cuba. Lo trató con cuanto insulto le pasó por la cabeza y lo acusó de haber faltado a su misión de adoctrinar al coronel chileno. No fue Fidel quien falló en su intento, él es infalible, y cuando algo no marcha es la culpa de los demás. Simplemente Super le tomó el pelo y lo de la borrachera pasó como algo anecdótico. El coronel chileno se había burlado del comandante, cosa que también hizo el general Pinochet. En resumen, el famoso Plan Z se ponía en marcha y el barco cubano Batalla de Higüey partiría para Chile con el armamento necesario para realizar la insurrección. Se movilizarían todas las fuerzas de izquierda y serían armadas, teniendo como apoyo principal las fuerzas del MIR. Todo partiría del puerto de Valparaíso, donde llegaría el buque cubano con las armas. Para Fidel estaba descartada la defección de Pinochet al régimen de Allende. Él personalmente se había ocupado de adoctrinar y reclutar y pagar sumas fabulosas al general chileno. Pero las cosas nunca salen como previstas en la complicada operación del inicio de una guerra civil. Pocos días antes de la puesta en marcha del Plan Z, la Marina chilena, que estaba inquieta del va y viene de los dirigentes del MIR en el puerto de Valparaíso, los detuvieron y convirtieron la fragata Esmeralda en el primer centro de torturas e interrogatorios de Chile. Los hombres del MIR capturados hablaron bajo la tortura y la Marina, así como la aviación, decidieron dar el golpe de Estado, en donde la cabeza pensante era el jefe de la aviación, el general Lee, el que Pinochet descartó de la junta militar después del golpe en el momento en que se sintió fuerte con el apoyo americano. Fue duro convencer a Pinochet para que se uniera al golpe y tuvieron que discutir fuerte con él para que acordara su participación. Al día siguiente del golpe, si mal no recuerdo, el navío cubano largó las amarras y se dio a la fuga. La Marina de Guerra chilena, que sabía lo del armamento embarcado, quería confiscarlo y presentarlo al mundo. Todos los oficiales del barco no eran de la Marina Mercante cubana, eran oficiales de la Marina de Guerra y agentes de la seguridad del Estado cubano. Fidel dio la orden de darse a la fuga y abordar el barco en aguas profundas si no lograban escapar. Los chilenos le tiraron unas cuantas salvas y como el barco seguía su camino acabaron por abandonar, sin comprender que dejaban escapar las pruebas del Plan Z en la euforia del golpe logrado. No analizaron la importancia de la presa que se les había escapado entre las manos. Estoy convencido que el Plan Z
Der Plan Z ist ein Kompendium aus verschiedenen Einzelplänen. Er wurde ausgearbeitet, besser gesagt, entstand unter Anleitung von Ausländern. Ausländer, die praktische Erfahrung mit solchen Plänen haben. Das waren nicht nur Leute von hier, sondern Spezialisten in dieser Materie. Es waren kubanische Herrschaften, Leute aus sozialistischen Ländern und Extremisten. Wir gehen Pinochets Behauptung nach. Immerhin waren während Allendes Regierungszeit 300 kubanische Militärberater im Land. In Miami sind wir mit einem ehemaligen Offizier der kubanischen Staatssicherheit verabredet, Domingo Amuchastegui. Er wurde 1972 auf Befehl von Fidel Castro nach Chile geschickt, in streng geheimer Mission. Ich war Chef der Analyseabteilung für Chile. Wir arbeiteten innerhalb einer Einheit, die sich Nationale Befreiung nannte. Era un organismo especial, desprendido, separado. Sie war 1970 aus der Generaldirektion des Geheimdienstes im Innenministerium ausgegliedert worden und unterstand direkt dem Kommando Fidel Castros. Yo propuse este documento de política. In der zweiten Jahreshälfte 1972 entwarf ich einen politischen Plan. Angesichts der Unvermeidbarkeit eines Militärputsches machte ich darin den Vorschlag, die Initiative zu ergreifen. Da la inevitabilidad de esa salida golpista, prepararse para contrarrestar la salida golpista mediante la toma de la iniciativa. Fidel Castro auf Staatsbesuch in Chile im Dezember 1971. Nach 3 Wochen Rundreise war er sich sicher: Allendes friedlicher und demokratischer Weg zum Sozialismus ist eine gefährliche Illusion. Da Allende den Vorschlag ablehnte, die chilenischen Arbeiter zu bewaffnen, beauftragte Fidel Castro Domingo Amuchastegui, einen Plan auszuarbeiten, mit dem die Linke die militärische Initiative auf andere Weise ergreifen sollte. Tomar la iniciativa significaba, die Initiative ergreifen bedeutete angesichts eines nahenden Militärputsches Angriff auf die Schlüsseleinheiten der chilenischen Armee. De unidades claves chilenas donde se concentrara el poderío militar más importante. Ich spreche von Panzer, Artillerie und Luftwaffeneinheiten, alle, die für einen Staatsstreich der Militärs von Bedeutung gewesen wären. Poder dominar la situación resultaban, y vuelvo y repito, claves para una exitosa salida golpista por parte de los militares. Ein präventiver Staatsstreich also. Präventiver Staatsstreich, das ist ein Modewort. Das war mein Vorschlag. Schloss der Plan die Eliminierung von Offizieren ein? Der Befehlshaber ja und der Kommunikationssysteme. Por consecuencia, esto los obligaría a aceptar que el calificativo recurrente de asesinos, en realidad, se lo merecen quienes armaron a jóvenes inexpertos para enfrentarse al ejército institucional y no los miembros de este, que por obligación profesional debieron reprimir a un ejército irregular. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada.
Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Allende trata de acariciar la pata del tigre para que no lo mordiera, pero el tigre de todos modos lo va a morder. Él mandó a Pinochet aquí a Moscú para buscar armamento para el ejército. A Pinochet. A Pinochet. Pinochet estuvo aquí. ¿Seguro? Seguro. Fue firmado el convenio sobre el envío de armamentos. En 73. 73, a principio. Se le concedió el crédito de 100 millones de dólares para eso. En el momento, eso yo no lo sabía, ni tampoco lo supo inteligencia, porque era un acuerdo secreto entre dos organizaciones militares. Supe de fuente segura que ya estaban en el mar los barcos con el armamento soviético. ¿Qué armas? Armas eran de diferente tipo, pero habían tanques, había artillería y había bastante municiones para ellos. Es decir, que ya estaban en el camino. Entonces fue cuando yo personalmente escribí varios documentos de carácter de urgencia al gobierno, pidiendo que separaran esos envíos y que viraran los barcos que iban en dirección a Chile a otros destinos, porque ya el golpe de Estado era inminente. Eudexio Rodiné, 78 años, peruano, escritor. En 1936 ingresó a Chile sin pasaporte, con nombre falso, como el hombre enviado por el Comintern para desarrollar una nueva estrategia de infiltración comunista, la creación del llamado Frente Popular. Esa idea tuvo éxito en Chile. Y usted escribió La Gran Estafa, que fue una verdadera autoconfesión. Cuando han pasado 40 años, ¿usted se siente responsable de que en 1970 haya triunfado el marxismo en Chile? Sin duda. Y esto me indujo a escribir el nuevo libro que se tituló El Rescate de Chile, y en el cual trato de dar una visión general de mi juicio sobre el proceso chileno. Y el primer capítulo se llama Ablandamiento psicológico como causa fundamental del ascenso de Allende. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo chileno se acostumbró a considerar al Partido Comunista como uno de los tantos partidos que habían nacido a través del proceso democrático chileno, lo cual era falso. No era un partido más, era un partido que venía a destruir la democracia en Chile. ¿Cuál fue la intención concreta que usted traía del Partido Comunista al venir a Chile? Al venir a Chile yo venía con la misión encargada por Jorge Dimitrov, presidente del Internacional Comunista, de organizar aquí el Frente Popular. El Partido Comunista estaba en la ilegalidad, no llegaba a tener 600 miembros, no tenía órgano de prensa, era una fuerza sin ninguna categoría en la vida política chilena. Fue el Frente Popular que levantó al Partido Comunista. Su segundo libro sobre Chile fue El Rescate de Chile. Bueno, si al primero quiere usted decir que fue La Gran Estafa, sí, el segundo es El Rescate de Chile. ¿Tiene ese libro aquí? No, está agotado en este momento, agotado. ¿Lo piden? Bastante, lo están pidiendo mucho. ¿Qué piensa usted que significa la experiencia chilena para el resto del mundo? Yo pienso que ustedes tienen un criterio un tanto provinciano del acontecimiento del cual están siendo actores y promotores. El acontecimiento chileno, tengo la impresión de que el acontecimiento chileno es un gozne de la historia universal. De lo que suceda aquí depende el destino de América Latina. En Codelco, Apitutado, etcétera, etcétera, y han estado con muy buenas rentas. Los gallos están bien, les fue bien, los que tomaron esa determinación. ¿Qué habrían hecho si hubiesen ganado? Eso a mí me interesa. No, había una lista como de 50.000 personas para eliminar.
Había 50.000 personas a eliminar. En la primera ola. Grandes, todos los altos mandos, los grandes empresarios, los ideólogos, todos los ideólogos, empezando por Jaime Guzmán, que fue el primero que se lo echaron, porque dicen que eso fue justicia, no fue un asesinato. Fue un asesinato cobarde, porque Guzmán, perdóname que te diga, yo viajaba en micro con Guzmán, de pie, los dos de pie, agarrados de la baranda, porque así era Chile era modesto, en la micro Los Leones, para ir al Campo Oriente. Íbamos conversando, y él andaba siempre con la misma chaqueta. Entonces matar a Guzmán era lo más fácil, que era como matar a una gallina. Entonces, era súper fácil. ¿Quién hizo esas listas? ¿Quién las construyó? Eso estaban en los comités central. Los comités central mandaban un informe mensual, pero no revelaban las listas, pero siempre hacían un análisis de que el gobierno estaba regido por un grupo halcónico, lo cual era cierto, porque era un grupo de halcones ideológicamente y militarmente. Estaban ellos con una valentía, yo pienso, para poder enfrentarse a ese movimiento de masa que fue los 80. Si ellos no hubieran hecho eso, habría terminado el régimen en el año 83, por ponerte una fecha, 83-84, y estaríamos mal, porque se habría sacado como conclusión que el experimento económico y político habría sido un fracaso. Y Pinochet mantuvo el timón con fuerza y avanzó, y cada vez eran menos los adherentes. Mucha gente que del barrio alto, hablaban ya todo el rato en contra de Pinochet por su, comillas, decencia, porque eran gente que no, esto no puede ser. Se empezaron a saber en ese momento algunas atrocidades, entonces al tiro salta el moralismo, sin entender el contexto. Yo tengo que decir una cosa, a mí me sorprende siempre de que la gente crea que se puede hacer una guerra de clases, o se puede iniciar una guerra de clases, y iniciar una guerra de guerrillas, que es una guerra sucia. Por lado y lado, natural, la garantía de autoridad moral. Lamentablemente hasta el momento tengo la impresión de que solamente lo han pagado los militares, pero quien inicia una cosa así mancha con sangre las manos. Pero si el plan era un plan sanguinario, era un plan de ir radicalizando. Si tú vas armando a las poblaciones, obligas al ejército a entrar, ya no te da abasto la policía secreta, que fue lo que pasó en los 80 finalmente, que incluso hubo desfiles, o sea, hubo zonas liberadas en ciertos lugares, en Santiago Sur, en zonas de La Pintana, qué sé yo, del Bosque. Los gallos salían, las milicias del Frente Patriótico salían armados a desfilar, pleno gobierno militar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que entraban? Entraban las tanquetas de carabineros y recibían balazos y se armaba la pelea, porque lo que queríamos era guerra. Era la guerra y ganar la guerra. Era una locura. Bueno. Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Se va a producir. Pero nosotros dejaremos que ellos lo provoquen, pero estamos vigilantes. Sabemos perfectamente bien lo que la historia señala y no nos van a pillar de sorpresa. Además, enfrentamiento, antagonismo, ¿cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial marxista de la lucha de clases? Sabemos que los grupos oligárquicos, los grupos plutocráticos, los grupos feudales tratarán de defender sus privilegios. ¿Tú comprendes? Que una vez intentado la reforma constitucional por parte nuestra, que se va a convertir en realidad, se hieren intereses poderosos foráneos. La reforma agraria hiere los intereses de los terratenientes chilenos. La nacionalización de los bancos hiere los más poderosos intereses. Bueno, esa gente seguramente va a querer reaccionar. Han empezado ya. Pero ya, evidentemente. Pero nosotros estamos alerta. Y tenemos que decirle al pueblo que esté en una actitud vigilante. Y por eso en la concentración de esta tarde yo voy a plantear algunos de los aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo. Permanente. Hasta, si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento frontal. No es que usted
y los gobernantes estén preparados, es que el pueblo también, por eso en sus capas, en todas sus capas, estén conscientes de que se puede llegar a extremidades acá. Se lo hemos dicho, se lo hemos repetido, el pueblo lo sabe. Además ya te he dicho, aquí la lucha nuestra es hace muchos años, hay una gran conciencia, no es una sorpresa para el pueblo. Que no nos van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino. Fui a acusar ante la conciencia del mundo que nosotros, que no queremos la violencia, a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Mis peores enemigos, dice Allende, están en mi propio partido. Los socialistas dirigidos por Carlos Altamirano rechazan cualquier diálogo al considerarlo una capitulación. Quieren mantenerse en el poder por medio de las armas. 2 días antes del previsto para el golpe, el día 9 de septiembre, Altamirano dice en uno de sus discursos: «Somos la vanguardia del proletariado, estamos preparados para resistir cualquier golpe. Chile se va a convertir en un nuevo y heroico Vietnam». Y el 9 usted hace este famoso discurso en que no echando benzina, echando benzina a las llamas. Sí. ¿Por qué? Si usted quiere echando benzina, pero el discurso prácticamente no se ha leído porque dado la falta de honestidad en la vía de las comunicaciones en Chile, nunca fue publicado el discurso. Nadie conoce el discurso. Nadie ha leído ese discurso. Fue transmitido por radio. Fue transmitido por radio. Pero bueno, los discursos que producen efectos son los que se leen, no en un determinado momento y por una radio. No hay un proceso histórico de alguna trascendencia que no entrañe un alto nivel de locura, de irresponsabilidad y sobre todo de utopía. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡Escucha la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases, solo los plantean.